La riqueza no es una cuestión de suerte ni de herencia. Tampoco es el resultado de simples hábitos financieros o fórmulas repetitivas que llenan libros y videos en Internet. La verdadera riqueza es una consecuencia inevitable de una mentalidad forjada con principios que han resistido el paso del tiempo, aplicados por emperadores, estrategas, filósofos y titanes de la economía moderna. Pero lo curioso es que estos principios no nacieron en Wall Street, ni en las salas de juntas de Silicon Valley, ni en los clubes exclusivos donde multimillonarios diseñan el futuro. Nacieron en los patios de mármol del Imperio Romano, en la disciplina férrea de las legiones, en las meditaciones solitarias de filósofos que comprendieron una verdad incómoda: el que gobierna su mente, gobierna el mundo. Desde Marco Aurelio, quien manejó uno de los imperios más vastos de la historia con una serenidad inquebrantable, hasta John D. Rockefeller, quien en medio del caos económico mantenía una calma estoica mientras otros perdían todo en la volatilidad de los mercados. El camino hacia la cima siempre ha estado reservado para aquellos que dominan el arte del pensamiento estratégico, la resiliencia emocional y la acción implacable. Pero estos principios rara vez son revelados en su forma más pura. Se diluyen en frases motivacionales vacías, en consejos superficiales que solo raspan la superficie de lo que verdaderamente separa a los que prosperan de los que quedan atrapados en la mediocridad. Hoy no hablaremos de despertarse a las 5 de la mañana, ni de evitar el café diario para ahorrar unos cuantos dólares. No hablaremos de disciplina en el sentido mecánico en el que la mayoría la entiende. Vamos más profundo. Vamos a desenterrar los principios que han moldeado imperios, que han sostenido fortunas durante generaciones, que han permitido a hombres y mujeres superar el caos, la adversidad y las crisis sin pestañear. Porque la riqueza, en su esencia más pura, es el reflejo de una mente que se niega a ser dominada por el entorno. Este no es un video más sobre hábitos financieros, es una exploración sobre cómo ciertas verdades extraídas del estoicismo, la estrategia militar y las decisiones de los magnates más enigmáticos de la historia pueden transformar no solo tu cuenta bancaria, sino tu percepción de lo que realmente significa el poder. Aquí no encontrarás fórmulas prefabricadas, encontrarás principios implacables. Y una vez que los entiendas, no verás la vida de la misma manera. Capítulo 1. El arte de desaparecer antes de ser invencible. En un mundo obsesionado con la visibilidad, con la autopromoción y el ruido constante de las redes sociales, el verdadero poder sigue perteneciendo a los que saben moverse en las sombras. A lo largo de la historia, los que han acumulado fortunas incalculables no han sido los más ruidosos ni los que buscan validación inmediata, sino aquellos que han comprendido el valor de la paciencia estratégica, la construcción silenciosa y la acumulación de conocimiento sin interrupciones. Antes de que John D. Rockefeller se convirtiera en el hombre más rico de su época, pasó años en un anonimato casi absoluto, estudiando cada movimiento del mercado petrolero, negociando en silencio, absorbiendo información que otros pasaban por alto. No buscaba reconocimiento ni intentaba demostrar su inteligencia en cada conversación. Comprendió que la verdadera ventaja no está en ser visto, sino en ser subestimado hasta el momento en que el golpe sea ineludible. Warren Buffett, antes de convertirse en el oráculo de Omaha, pasó su infancia y juventud en un estado casi monástico de aprendizaje, devorando información que la mayoría consideraba irrelevante. Cuando emergió, no era un simple inversor, era una fuerza imparable que ya había dominado el juego sin que el mundo se diera cuenta.
El estoicismo enseña que la mejor estrategia no es la que se anuncia, sino la que se construye en la sombra. Epicteto decía que no hay que presumir de lo que se sabe, sino actuar de manera que los resultados hablen por sí solos. Los millonarios verdaderos no gastan su energía en demostrar lo que aún no han alcanzado. Desaparecen en su proceso, perfeccionan su ventaja y resurgen cuando ya nadie puede detenerlos. Este principio no solo aplica en los negocios, sino en todas las áreas de la vida. Los emperadores romanos entendían que un líder no debe hablar más de lo necesario, porque cada palabra innecesaria es una oportunidad para que los enemigos entiendan sus debilidades. Marco Aurelio, a pesar de gobernar uno de los imperios más vastos de la historia, llevaba consigo un diario personal donde reflexionaba sobre la importancia de no dejarse atrapar por la vanidad ni la necesidad de aprobación. Escribía para sí mismo, no para la historia, y ese precisamente es el motivo por el que su legado perdura. La sociedad actual empuja a las personas a exponerse constantemente, a compartir sus planes, a demostrar que están trabajando en algo grande antes de que lo hayan logrado. Pero aquellos que realmente alcanzan el éxito entienden que los planes más poderosos son aquellos que maduran en secreto, lejos de la distracción y la influencia de opiniones externas. Cada vez que revelas tus intenciones, estás regalando información a un mundo que no siempre quiere verte ganar. Los multimillonarios modernos aplican este principio de formas que pasan desapercibidas. Elon Musk, antes de hacer público cada uno de sus movimientos, pasó años en una acumulación silenciosa de conocimiento técnico, en un estudio obsesivo que nadie vio, hasta que finalmente emergió con ideas que parecían imposibles. Steve Jobs, antes de lanzar la revolución tecnológica de Apple, pasó años explorando filosofía, diseño y psicología humana sin anunciarlo a nadie. Cuando volvió al mundo, ya tenía una visión demasiado avanzada para que otros pudieran alcanzarlo. Desaparecer antes de ser invencible significa resistir la tentación de demostrar tu valor antes de que esté completamente desarrollado. Significa trabajar en las sombras mientras el resto busca atención efímera. Significa construir un poder tan sólido que cuando finalmente aparezcas no haya ninguna fuerza capaz de detenerte. No se trata de ocultarse por miedo, sino de entender que la visibilidad prematura es la peor enemiga de la grandeza. La historia no recuerda a los que gritan su éxito antes de lograrlo, sino a los que irrumpen en la escena cuando ya es demasiado tarde para que alguien los desafíe. Capítulo 2. La ilusión del esfuerzo y el poder de la palanca invisible. El mundo ha vendido la idea de que el trabajo duro es la clave del éxito, pero la historia demuestra algo muy diferente. No es la cantidad de esfuerzo lo que define la riqueza, sino la precisión con la que se aplica. La mayoría de las personas pasan su vida confundiendo movimiento con progreso, agotándose en tareas sin impacto real, mientras los verdaderos arquitectos del poder utilizan un principio casi invisible: el apalancamiento estratégico. En el siglo III a.C., Arquímedes, el matemático griego, dijo una frase que encapsula este secreto: «Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo». Lo que pocos comprenden es que este principio, aplicado más allá de la física, es la base de toda acumulación masiva de riqueza. Los que realmente dominan el juego económico no trabajan más duro que los demás. Trabajan de manera exponencialmente más eficiente al encontrar y utilizar puntos de apoyo que multiplican su esfuerzo sin desgastarlos. Un ejemplo de esto es Nathan Meyer Rothschild,
el banquero más influyente del siglo XIX, quien entendió que la verdadera riqueza no proviene de la acumulación lineal, sino de la información. Mientras otros pasaban años comerciando para incrementar lentamente sus ingresos, Rothschild construyó una red de mensajeros y agentes que le permitían obtener datos antes que cualquier otra persona en Europa. Esto no solo le dio ventaja en la Bolsa de Londres, sino que le permitió manipular mercados enteros sin necesidad de levantar un solo ladrillo o fabricar un solo producto. Su riqueza se construyó sobre un principio de apalancamiento invisible, la velocidad de la información. Los multimillonarios modernos aplican este principio de formas que la mayoría ni siquiera percibe. Jeff Bezos, antes de transformar Amazon en el gigante que es hoy, no trabajaba más que otros empresarios de su época. La diferencia era que, mientras sus competidores intentaban vender más productos con más esfuerzo, él estaba creando un sistema en el que la automatización, la infraestructura tecnológica y el capital de terceros hacían el trabajo por él. En lugar de ver su empresa como un negocio tradicional, la veía como una red de apalancamiento en la que cada decisión multiplicaba exponencialmente sus resultados sin que él tuviera que hacer todo el trabajo. El estoicismo enseña que la sabiduría radica en entender qué batallas deben pelearse y cuáles deben evitarse. Epicteto advertía que la mayoría de las personas gastan su energía en direcciones inútiles, y Séneca lo confirmaba al decir que no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Los millonarios verdaderos han internalizado este principio a la perfección. No buscan el reconocimiento por su esfuerzo, buscan el máximo impacto con el mínimo desgaste. Un ejemplo menos conocido de este principio es Nikola Tesla, quien, a diferencia de Thomas Edison, no creía en la fuerza bruta del trabajo interminable. Mientras Edison promovía el concepto de 10.000 intentos hasta lograrlo, Tesla trabajaba con una mentalidad completamente diferente: la precisión del pensamiento. Antes de construir cualquier invento, pasaba horas o incluso días visualizando cada detalle en su mente, ajustando cada pieza en su imaginación, hasta que la solución estaba completamente desarrollada. Para cuando Tesla llevaba un prototipo al mundo real, ya estaba optimizado al máximo, evitando así la pérdida de tiempo y esfuerzo en errores que otros descubrían solo tras años de prueba y error. El poder de la palanca invisible está en identificar qué puntos de apoyo existen en el mundo y cómo usarlos de manera que el esfuerzo se multiplique sin depender únicamente de la fuerza bruta. Los inversionistas no se enriquecen simplemente por ahorrar dinero, sino por colocar su capital en vehículos que crecen incluso cuando duermen. Los estrategas de negocios no intentan dominar cada aspecto de una industria con trabajo manual, sino que crean sistemas, alianzas y estructuras que les permiten expandirse sin límites. En un mundo donde la mayoría cree que la clave del éxito es trabajar más duro, los que realmente prosperan entienden que la clave está en identificar los puntos de apalancamiento que hacen que cada acción tenga un impacto exponencial. Los imperios no se construyen con esfuerzo, sino con inteligencia aplicada en el lugar correcto. Quien domina esta regla no necesita competir con nadie, porque está jugando un juego completamente diferente. Capítulo 3. La estrategia del colapso controlado. El mundo teme al fracaso. Se nos enseña a evitarlo, a verlo como un enemigo, a construir nuestras vidas con la ilusión de que si hacemos todo correctamente, nunca caeremos. Pero la historia de los más grandes imperios y fortunas revela una verdad completamente opuesta. La verdadera riqueza no solo tolera el colapso, sino que lo diseña a su favor. Los multimillonarios no son personas que evitan las crisis, son arquitectos de su propio colapso controlado.
Entienden que cualquier sistema, cualquier empresa, cualquier fortuna e incluso cualquier mente está destinada a fallar en algún punto. Pero en lugar de resistirse a ello, lo utilizan como un mecanismo de fortalecimiento. Esta es una estrategia que proviene de la ingeniería militar, de los mercados financieros y de la filosofía estoica, y es lo que diferencia a quienes construyen imperios duraderos de quienes se derrumban en la primera tormenta. El estoicismo lo anticipó hace más de 2000 años. Séneca escribió: «Los golpes del destino no afectan a los que han aprendido a derrumbarse voluntariamente». En su tiempo, la élite romana practicaba un ejercicio llamado preparatio paupertatis, donde, aunque fueran ricos, pasaban días viviendo como si lo hubieran perdido todo. Vestían ropas simples, comían la comida más básica y dormían en el suelo. No lo hacían por masoquismo, sino para domesticar el miedo al fracaso y eliminar el apego a su posición. Esto les daba un poder que nadie más tenía: la capacidad de moverse sin miedo en cualquier situación, porque ya habían experimentado el colapso en sus propios términos. Los grandes imperios aplicaron este mismo principio. Alejandro Magno, antes de lanzarse a la conquista del mundo, diseñaba en su mente las peores derrotas posibles y luego entrenaba a su ejército para que supieran exactamente cómo actuar cuando llegaran esos momentos. Sus tropas no entraban en pánico cuando todo salía mal, porque ya habían vivido el desastre en el entrenamiento. Este principio es el mismo que aplican los multimillonarios modernos. Mientras la mayoría vive en la ilusión de que el crecimiento es lineal y constante, ellos crean simulaciones internas de su propio colapso, aprenden a manejarlo y luego regresan aún más fuertes. Un ejemplo poco conocido es el de Ray Dalio, fundador de Bridgewater Associates, uno de los fondos de inversión más grandes del mundo. En los años 80, Dalio perdió todo su dinero después de hacer predicciones erróneas sobre la economía. Pero en lugar de hundirse, usó ese colapso como una prueba. Se obligó a analizar cada error. Diseñó un sistema en el que cada fracaso se convertía en información valiosa y desarrolló una metodología en la que cada inversión se hacía con la asunción de que algo podría salir mal. Esto llevó a la creación del principio de la verdad radical, un enfoque en el que se diseña cada estrategia con la posibilidad del fracaso ya integrada en ella. Gracias a esto, Dalio se convirtió en una de las mentes financieras más influyentes del siglo. El colapso controlado también se aplica en los negocios. Amazon, antes de convertirse en el gigante que es hoy, pasó por fases en las que Bezos deliberadamente sacrificaba rentabilidad para ganar dominio del mercado. Sabía que si se enfocaba en obtener ganancias demasiado pronto, otros competidores podrían adelantarse. En lugar de buscar estabilidad, permitía que ciertas partes de su empresa colapsaran de manera controlada mientras invertía agresivamente en crecimiento. Esta estrategia hizo que Amazon resistiera crisis que destruyeron a otras compañías, porque su éxito no dependía de evitar problemas, sino de integrarlos dentro de su plan. Incluso en la naturaleza, el colapso controlado es un principio esencial. Los bosques que nunca experimentan incendios pequeños se vuelven demasiado densos y terminan siendo destruidos por incendios masivos. Las economías que intentan eliminar cualquier recesión terminan colapsando en crisis aún mayores. Las personas que nunca se exponen a la incomodidad o a la pérdida terminan paralizadas cuando finalmente enfrentan una crisis real. Los verdaderos millonarios aplican este principio en su propia vida. No buscan estabilidad total, porque entienden que eso es una ilusión. En su lugar, se someten voluntariamente a pequeñas crisis, crean escenarios de pérdida controlada, experimentan con la adversidad antes de que llegue por sorpresa.
Al hacer esto, eliminan el miedo y desarrollan una resiliencia impenetrable. No se trata de fracasar por fracasar, sino de diseñar tu vida de tal manera que cada colapso sea una oportunidad. Porque la verdadera riqueza no es la ausencia de caídas, sino la capacidad de levantarse cada vez más fuerte, con más conocimiento y con más poder. Quienes dominan este principio no solo sobreviven en un mundo caótico, sino que prosperan precisamente porque han aprendido a colapsar antes de ser destruidos. Capítulo 4. El poder de la ambigüedad y el arte de no ser descifrado. El mundo premia a quienes pueden predecirse fácilmente, pero otorga el verdadero poder a aquellos que no pueden ser descifrados. A lo largo de la historia, los individuos más influyentes no han sido los que expresaban abiertamente sus intenciones, sino aquellos que manejaban la ambigüedad como un arma. El multimillonario moderno, al igual que el estratega militar de la antigüedad, comprende que en un mundo donde todos buscan encasillar, la capacidad de ser impredecible es la ventaja definitiva. Los estoicos ya habían entendido este principio. Marco Aurelio, a pesar de ser emperador, escribía en sus meditaciones que el poder no reside en imponer la voluntad sobre los demás, sino en la capacidad de controlar lo que los demás creen saber sobre ti. Un líder que se vuelve completamente transparente es vulnerable, porque sus enemigos pueden anticipar cada uno de sus movimientos. La sabiduría está en revelar solo lo suficiente para que los demás piensen que te comprenden, pero nunca lo suficiente para que puedan utilizarlo en tu contra. La ambigüedad estratégica ha sido utilizada por algunas de las mentes más brillantes de la historia. John D. Rockefeller, por ejemplo, cuando negociaba acuerdos con empresas rivales, nunca mostraba abiertamente sus intenciones. Mientras los demás discutían sobre precios y estrategias, él dejaba que el otro lado asumiera que tenía el control. A menudo, daba la impresión de estar dispuesto a ceder más de lo que realmente iba a conceder. Y cuando finalmente revelaba su verdadero movimiento, ya era demasiado tarde para que el otro bando se adaptara. Esta estrategia de confusión deliberada le permitió consolidar su imperio petrolero sin que sus competidores entendieran completamente cómo estaban perdiendo el juego. Un caso aún más enigmático es el de Howard Hughes, el multimillonario excéntrico que construyó un imperio aeronáutico, cinematográfico e industrial. Hughes comprendía que su poder residía en la percepción que el mundo tenía de él. Mantenía su vida privada envuelta en misterio. Desaparecía durante años y solo aparecía cuando tenía algo que mover en el tablero. La prensa, los negocios y el gobierno nunca podían anticipar su siguiente paso, lo que lo convertía en una figura imposible de controlar. Al no ser completamente comprendido, Hughes se aseguraba de que nadie pudiera manipularlo. Pero este principio no solo pertenece al pasado. Hoy, los magnates más poderosos del mundo lo aplican constantemente. Elon Musk es un maestro en esto. Nunca deja completamente claro cuáles son sus verdaderas intenciones. Un día, parece que está bromeando en Twitter sobre criptomonedas. Al siguiente, mueve millones de dólares en activos digitales. Su estrategia en Tesla y SpaceX no ha sido únicamente tecnológica, sino psicológica. Mantiene a sus competidores y al público en un estado de incertidumbre constante. Mientras intentan descifrarlo, él sigue avanzando. La ambigüedad estratégica también se aplica en las negociaciones de alto nivel. Jeff Bezos, cuando comenzó Amazon, repetía una y otra vez que su intención no era eliminar a las librerías tradicionales. Sin embargo, mientras afirmaba esto públicamente, Amazon estaba desarrollando una estructura que eventualmente destruiría a sus competidores más débiles. Su aparente transparencia era, en realidad, una cortina de humo.
Los grandes jugadores del poder no se definen en términos absolutos. No permiten que el mundo los encasille. Son disciplinados en lo que muestran y en lo que ocultan. Nunca revelan sus planes reales hasta que ya han tomado ventaja. No permiten que otros predigan su comportamiento, porque entienden que la previsibilidad es una vulnerabilidad. La mayoría de las personas sienten una necesidad instintiva de ser comprendidas, de explicar sus motivaciones y de ser vistas como auténticas. Pero los que dominan el juego saben que la autenticidad no significa exposición, significa tener el control absoluto de la narrativa. Significa que los demás solo ven lo que tú decides que vean. Quien aprende a manejar la ambigüedad se convierte en un enigma que nadie puede descifrar. Y en un mundo donde todos buscan certezas, ser indescifrable es la mayor ventaja que existe. Capítulo 5. La ley del desinterés aparente y la paradoja del control total. En el juego del poder y la riqueza, la mayoría de las personas cree que quienes más controlan son aquellos que imponen su voluntad de manera directa. Se imaginan a los grandes magnates y estrategas como figuras imponentes que dictan órdenes, que ejercen su dominio de manera evidente y visible, pero la realidad es mucho más sutil y paradójica. Los que realmente tienen el control rara vez parecen estar controlando algo. Los multimillonarios más influyentes, los estrategas más exitosos y los pensadores más astutos han dominado lo que podríamos llamar la ley del desinterés aparente. No se muestran desesperados por el poder, no parecen ansiosos por la riqueza, no persiguen obsesivamente el éxito de manera obvia. En cambio, dejan que todo parezca suceder de manera natural, como si ellos solo estuvieran ahí, presenciándolo. Y es precisamente en esa aparente indiferencia donde reside su máximo dominio. Este principio ha sido aplicado por mentes brillantes a lo largo de la historia. Uno de los casos más fascinantes es el del cardenal Richelieu, el hombre que realmente gobernó Francia durante el reinado de Luis XIII. Richelieu nunca se mostró como un gobernante ambicioso, ni como alguien que buscaba acumular poder para sí mismo. En cambio, se presentaba como un humilde servidor del rey, como un simple asesor. Sin embargo, cada movimiento político en Francia pasaba por sus manos. Cada decisión estratégica era suya. Su desinterés aparente le permitió gobernar sin oposición, porque nadie veía la amenaza en él hasta que ya había asegurado su posición. El estoicismo, una vez más, había comprendido este principio mucho antes. Epicteto decía: si deseas controlarlo todo, empieza por no parecer que deseas controlar nada. Los emperadores romanos más astutos aplicaban este principio en su trato con el Senado y el pueblo. No imponían su autoridad de manera agresiva, sino que dejaban que pareciera que sus decisiones eran las únicas opciones lógicas. Cuando Augusto consolidó su imperio, no se proclamó dictador absoluto. En su lugar, renunció públicamente al poder, solo para que el pueblo y el Senado le rogaran que lo retomara. Su aparente desinterés fue su máxima arma. En el mundo moderno, este principio sigue vigente. Warren Buffett no se presenta como un tiburón financiero. Al contrario, su imagen es la de un anciano amable que disfruta beber Coca-Cola y vivir en la misma casa de siempre. No se muestra como un controlador de mercados, pero en las sombras sus inversiones moldean la economía global. Su fortuna no se basa en parecer poderoso, sino en entender el poder del desapego estratégico. Steve Jobs también utilizó esta ley de manera magistral. En su regreso a Apple, no impuso directamente sus ideas como un dictador corporativo. En cambio, dejaba que los demás llegaran a las conclusiones que él ya había anticipado.
Su método consistía en hacer preguntas, en sembrar dudas, en dejar que los equipos sintieran que las decisiones eran suyas. Pero en el fondo, todo había sido diseñado para llegar al punto exacto que él había planeado desde el principio. El desinterés aparente también es clave en las negociaciones. Los multimillonarios no mendigan oportunidades, no persiguen tratos con desesperación. Al contrario, transmiten la idea de que no necesitan nada, de que cualquier acuerdo es solo una posibilidad entre muchas. Este es el principio detrás del walk-away power, el poder de estar dispuesto a alejarse. Cuando una persona no parece desesperada por cerrar un trato, obtiene la mejor posición posible, porque el otro lado siente la necesidad de atraerlo en lugar de alejarlo. El dominio de este principio también tiene aplicaciones en la construcción de relaciones estratégicas. Las personas más influyentes no se muestran como figuras que buscan desesperadamente ser aceptadas. No fuerzan conexiones, no insisten en ser el centro de atención. En cambio, dejan que la atracción natural haga su trabajo. Se vuelven misteriosos, valiosos por su escasez, difíciles de alcanzar. Y cuando finalmente interactúan con alguien, esa interacción tiene un peso mucho mayor. Pero hay una clave esencial aquí. Este desinterés no es real, es una estrategia. No se trata de ser indiferente a todo, sino de parecerlo en el momento adecuado. Es una forma avanzada de control, una manera de dirigir la narrativa sin parecer que lo estás haciendo. La paradoja del control total es que para alcanzarlo debes aprender a soltar la ilusión de que lo persigues. Quienes dominan esta ley crean imperios sin levantar sospechas, negocian sin parecer que negocian, lideran sin parecer que lideran. En un mundo donde todos están desesperados por demostrar su poder, los verdaderos estrategas lo ejercen en silencio. Conclusión: el juego invisible de la riqueza. La mayoría de las personas busca fórmulas, atajos y secretos evidentes para volverse millonario. Creen que la riqueza es solo cuestión de estrategias de inversión, trabajo duro o inteligencia financiera. Pero los verdaderos arquitectos de imperios económicos operan en un nivel diferente, un nivel que va más allá de las simples tácticas y entra en el dominio de la percepción, la estrategia psicológica y el control sutil de la realidad. Si algo hemos aprendido de los grandes magnates, emperadores y estrategas que han moldeado la historia, es que la riqueza no es solo una acumulación de dinero, sino una manifestación de una mentalidad particular. Es la habilidad de moverse en un mundo caótico sin ser arrastrado por él. Es la destreza de manejar crisis diseñadas, de convertirse en un enigma indescifrable, de ejercer poder sin parecerlo y de dominar sin imponer. Pero aquí es donde surge la gran paradoja. Los verdaderos millonarios no están obsesionados con el dinero. La riqueza es una consecuencia natural de su forma de operar, no su objetivo primordial. La gran ironía es que quienes persiguen el dinero con desesperación rara vez logran atraparlo, mientras que aquellos que entienden las dinámicas invisibles del poder terminan atrayéndolo sin esfuerzo aparente. Los estoicos entendieron esta paradoja hace siglos. Marco Aurelio escribió: no persigas el éxito, conviértete en el tipo de persona que lo atrae. La riqueza sigue a quienes dominan el juego psicológico antes que el financiero, porque el dinero, en su esencia, no es más que un reflejo del control sobre las percepciones humanas. Los multimillonarios han aprendido que las reglas del mundo no son las que la mayoría cree. No se trata solo de trabajar duro ni de ser el más inteligente en la sala. Se trata de saber cómo moverse en las sombras y en la luz, de anticipar patrones antes de que los demás los vean, de manejar el caos como una herramienta y de entender que la verdadera influencia nunca es evidente. No se trata solo de ganar dinero.
sino de comprender la estructura oculta del mundo. Y quienes entienden esto no solo se vuelven ricos, se convierten en los arquitectos silenciosos de la realidad en la que los demás viven sin siquiera darse cuenta.